Buenas tardes. El significado general que se le otorga a la cultura en el ámbito de antropología centra su estudio en el conocimiento del ser humano por medio de su cultura, es decir, cuando hablamos de costumbres, mitos, creencias, normas y valores que guían y estandarizan su comportamiento como miembro de un grupo social. Cuando guarda una diferencia con la antropología social, no solo por su origen, sino también en las diferencias en su orientación epistemológica. Pues la antropología cultural hace énfasis en la cultura, mientras que la antropología social hace énfasis en la sociedad. ¿Por qué la cultura es un concepto central para la antropología? Ninguno de los conceptos de ninguna de las ciencias se utiliza sin sentido. Surge o se construye y se define históricamente porque en un determinado lugar se torna necesario enfocar algún interrogante. La otra premisa es que el concepto se define por el foco o conjunto de fenómenos a los que se refiere. Antropológicamente, la cultura es lo que el hombre crea y produce en un modo de vida y las representaciones prácticas de todo grupo humano. También hay otro uso en el cual se considera que la cultura está compuesta por manifestaciones y comportamientos cuando hablamos de artes plásticas, escritura, educación, música, etc. Lo opuesto a la cultura sería la naturaleza, es decir, el físico del hombre o su funcionamiento orgánico. Con respecto al primer concepto, en cuanto al segundo concepto, tenemos que la cultura se distingue del sistema o estructura económico-social. Por ejemplo, cuando hablamos del sistema político y la tecnología industrial. ¿Cómo se ha transformado el concepto de cultura según los enfoques teóricos de la antropología? Cuando hablamos de antropología cultural en conceptos, hablamos de conceptos y enfoques. El objeto de la antropología cultural estudia las culturas humanas, describiendo y explicando, analizando e interpretando similitudes y diferencias. La cultura y la etnia es todo lo complejo, que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualquier otro hábito y capacidades adquiridos por el hombre como miembro de una sociedad. Cuando hablamos de etnia, estamos hablando de una agrupación de individuos que comparten un mismo lenguaje, una religión, una experiencia histórica, una raza, una creencia, unos valores, hábitos y costumbres. También estamos hablando de normas y por ello se distingue de otras agrupaciones. Las características de la cultura son aprendidas mediante procesos de enseñanza, aprendizaje consistentes e inconsistentes, lo cual hace que sea compartida por todos los miembros de la sociedad. La cultura es simbólica porque expresa mediante un lenguaje particular. La cultura lo abarca todo, produce y transmite a todos los miembros de una sociedad, responde a necesidades biológicas, sociales y la cultura está integrada conformando por sistemas pautados, integrados. Cuando hablamos de eso podemos dar como ejemplo la economía y la política, entre otros. Las características de toda cultura puede sufrir influencias y modificaciones a lo largo de su devenir histórico. Toda cultura es compleja, porque en un sistema los elementos interactúan y se modifican constantemente. No se reduce a un esquema lógico, todas las culturas son dinámicas. Cada uno cambia con el tiempo y la propia acción de la sociedad permite que los factores externos asemejen a toda cultura para que se nutra de condiciones en virtud de dinámicas y conflictos sociales. Todas las culturas son heterogéneas porque en una sociedad cualquiera que tenga cultura existe sobre diferencias, diversidad, intereses, concepciones, escalas de valores, necesidades vitales, entre otras. Toda cultura está sometida a influencias internas y externas. Son permeables a los efectos positivos y negativos del contexto textual, del contexto social. Las culturas en contacto se influyen mutuamente, sea a través de la convivencia, los intercambios comerciales, religiosos, lingüísticos,